que se ponga arriba, no sé por ¿Estás qué. viendo? Vení. Sí, la cultura. Ya. ¿Me estás viendo? No. Bueno, vení. No, no. Vení, mami, porque no tenías que apretar tan rápido. Mira. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ay, qué linda mi chiquitita. ¿Estás? Hola. ¿Sí? No Estoy funciona. en vivo. Sí. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola Cami, hola Lean. Hola Ilu. Bueno, voy a esperar unos minutitos que entre un poquito de gente. Y antes de arrancar, les quiero contar a los que se están sumando qué es el ciclo de artes. Hola, Luciana. Voy a ayudar a mi mamá que está tratando de ver el vivo. Anita, que varios la conocen. Ahí está, ahí me escuchás. Bueno, voy a esperar que se conecte un poco más de personas para decirlo del ciclo. Sí, Anita, a lo mejor. No, no debe ni leerlos. No sé si los lee los comentarios. Pero está como nueva en el mundo del Instagram. Ese delineado, sí. Me vi unos tutoriales. Em, bueno, voy a presentar a las que formamos parte del ciclo de artes. Yo soy Cami del Río. Para los que no me conocen, aunque acá los que se conectaron ahora, la mayoría ya me conoce. Y la idea del ciclo de artes es poder unir las distintos artistas de distintas disciplinas, todo en una misma noche. Esto, bueno, está planeado para que sea de manera presencial, pero bueno, por la pandemia, que todos sabemos que estamos viviendo mundial, no lo podemos hacer todavía, pero estamos haciendo encuentros todos los domingos a las 8 por acá, por el Instagram del ciclo. Así que cada domingo van a poder ver un artista diferente, charlando un ratito con nosotras y algunos músicos que tocan canciones. Y bueno, la idea del ciclo es eso, unir a los artistas y a las diferentes artes y que la gente también pueda conocer y disfrutar de los distintos artistas y los trabajos que hace cada uno. Bueno, hoy va a estar Será Justicia Ar, que ya está conectada. La voy a llamar, así habla conmigo. Vamos a hablar acerca de la cultura y el derecho que tenemos a la cultura. Antes de que me olvide, no me quiero olvidar, también forman parte del ciclo mi compañera y mi socia Camila Sebio, que es productora junto conmigo, y tenemos dos curadoras que trabajan con nosotras, que son las que se encargan de la parte de visuales, que son Mara Sofía López y Danila Desiré Nieto. Bueno, ahora sí voy a llamar a Anchu. Luciana, perdón, yo le digo Anchu, pero es Luciana. Yo sabía que esto me iba a pasar. A ver, soy nueva en esto, así que bueno, voy a intentar. A ver. ¡Ay! ¡Hola! No te veo. Hola, ahora sí. ¿Estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí se unió Bien. Solana, Mariana, Arte para Todos, que es Mara Sofía, la curadora del ciclo de ¿Qué artes. tal? Buenas noches a todos, a todas. Y bueno, Muchas gracias. y con quien estoy hablando, para quienes no la conocen, es Luciana Díaz.
Ella es estudiante de la UBA de Derecho y además genera contenido para Será Justiciar, que es desde donde ella se está comunicando ahora, y ahí sube un montón de notas y de extractos interesantes habla sobre el derecho, de los distintos derechos que tenemos los seres humanos, ¿no? Y las distintas cosas que a veces por ahí no, son comunes o que deberíamos saber y no tenemos idea, ¿no? Exactamente. Como bueno, el tema de hoy es la cultura como derecho humano. O sea, la cultura es un derecho. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, hola, muchas gracias. Camila es una gran amiga, también colega porque somos artistas, hemos actuado juntas, hemos trabajado juntas, así que es un placer volver a encontrarnos así por estos pagos de Bien. tanto conocimiento y difusión. Sí, ciertamente, el derecho, hay una categoría de derechos que no tienen fronteras, que no importa de dónde vengamos, no importa quiénes seamos, el derecho está, es inherente a nosotros. Esos son derechos humanos y tienen ese nombre justamente por eso, ¿no? Porque la condición es ser humanos. Y la cultura es parte del ser humano, sin dudas. Viene a nosotros sin fronteras, nos forja, construye en nosotros una identidad. La identidad es otro derecho humano. Entonces la cultura es uno de los pocos derechos que viene a proteger a otro derecho humano, que es el de la identidad, la construcción de nuestra identidad. Además nos conmueve, la cultura nos caracteriza, habla de nosotros, habla de dónde venimos, habla de dónde queremos ir. Eh, Todos y todas ahora estamos atravesando la cuarentena y vamos a coincidir todos y todas al decir que la cultura nos está salvando la salud psíquica. Ver series, ver películas, poder estar conectadas acá hablando y difundiendo sobre arte. Entonces también viene a proteger el derecho a la salud, el derecho a la educación. La cultura viene de cultivar, de cultivo, de transmisión, de conocimientos, de experiencias. Entonces, no lo digo yo, sino la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, viene a hablar de los derechos culturales como esta protección a la salud, a la educación, a la identidad, de poder forjar, trasladar, difundir, compartir nuestra cultura, de dónde venimos nosotros y nosotras. Eso es fundamental porque muchas veces el derecho se ve como medio desdibujado en todo lo que es el arte, en todo lo que es el acceso a la cultura, y hay mucho de derecho atrás. Yo ayer comentaba y les comentaba que el derecho garantiza la cultura, pero la cultura es la que garantiza el derecho, porque muchas de las cosas que nosotros hoy hacemos, sentimos, decimos, expresamos, se trasladan después a las cuestiones jurídicas. Cosas que vemos del otro lado del mundo que pensamos que son una locura, corresponden a un tipo de cultura a la que esas personas responden y nosotros otra. Sin embargo, a veces, dentro de lo que consumimos, se quedan desprotegidos ciertos derechos. Sí, Hay que tener mucho cuidado. del ambiente artístico muchas veces no sabemos, bueno, esto, como, o no tomamos conciencia de que, bueno, es un derecho y quizá un montón de otros derechos que tenemos que no tenemos conciencia tal vez, ¿no? Quiero aprovechar Exactamente. este bachecito, bueno, este momento que estoy hablando para decirle a todos los que se están sumando y a todos los que están viendo que pueden hacer preguntas le pueden hacer preguntas a Luciana. Vamos a leer todo y responder todo. Sí. Ahí se vinieron Rayos de la Niñez, que es la banda que va a tocar después, bueno, uno de los cantantes de la banda que va a tocar después de Luciana, así que quédense, no Sí, vayan. yo me voy a quedar viéndolos luego, Sí, que está muy por bueno el supuesto. material. Pero bueno, eso, está abierto a preguntas, así que yo voy a estar mirando mientras te escucho. Dale, perfecto. Así que Estemos quieran atentas. comentar. Sí, Bueno, estábamos hablando de esto, de que el derecho
de que la cultura es un derecho y dentro del ambiente artístico, esto sí, en los artistas, eh, cuáles son los diferentes derechos que nosotros tenemos, ¿no? Y que a veces no tomamos conciencia o no tenemos conocimiento de eso. Tal cual. Te hago otra pregunta Decime. respecto a esto, a la cultura, que quizá en muchos otros ambientes se ve más o se escucha más quizá los cambios que hubo respecto al lugar que ocupa la mujer, ¿no? En los espacios de trabajo, en las oficinas, bueno, sí, en los distintos lugares y mismo que hay una ley dentro que salió nueva, de ley de cupo, dentro de los eventos musicales, pero no existe quizá en otras áreas o no sabemos si está. ¿Qué lugar ocupa la mujer hoy en la cultura? Bueno, es interesante porque, como bien sabemos nosotras, el arte es quien imita la vida, ¿no? Y muchas de las cuestiones que vemos en el arte son cuestiones que hablan de nosotros y nosotras. Y es cierto que dentro del arte, dentro y tras bambalinas del arte, el rol de la mujer también ha sido omitido o segundiado o cajoneado. Eh, lo que consumimos habla de nosotros y nosotras también. Y esto no quiere decir que porque haya una mujer frente a una cámara quiera decir que ya está, que acá está, no, sino que habla también de una subestimación, del mensaje que se le da a la mujer dentro del ambiente del arte, de la subestimación, de los estereotipos, que decanta en también pocos derechos que nos protejan. Hace unos días conversábamos juntas que, por ejemplo, no hay sindicato de directores de teatro. Entonces, si no se sabe lo que pasa, no se sabe lo que se defiende. Y no hay nada mejor, nadie que sepa más lo que tiene que defender que la persona que lo ocupa. Entonces, es importante difundir, fomentar, cuestionar, evaluar lo que consumimos todo el tiempo, porque sin dudas va a haber una modificación, lo vemos todo el tiempo. Cuando empezamos a cuestionarnos y a mover, las cosas realmente cambian. Y el rol de la mujer, sin dudas, es un ejemplo de esto, ¿no? Por supuesto que es un derecho, la cultura como derecho humano, a veces uno de los factores que más impide que una mujer pueda cumplir ese rol plenamente, sin prejuicios, con dignidad de condiciones, con protección, es justamente por lo que consumimos, por los tiempos que nos tocan. Y de hecho yo tengo anotados unos números, ciertas cifras que hablan un poco de lo que se ha moldeado y lo que se ha modificado. La ley de cupo femenino, como decís vos, que evalúa y que estudia el acceso a artistas mujeres dentro de eventos musicales, es una pequeña conquista, pero aún falta mucho más, porque obviamente el arte no se encierra en eventos musicales solamente, ¿no? Pero a quienes desarrollan el desarrollo musical, a quienes emplean ese desarrollo, no hace falta que sea la artista que está tocando, sino las personas que están detrás de escena, que el cupo sea paritario, tal cual. Tiene que ver mucho el rol del director, de productor, que a veces están bastante desdibujados dentro de las iniciativas para emprender un proyecto artístico. Entonces, hay muchas cosas por resolver. La ley de cupo trans también es una de Eso te iba a ellas. preguntar justamente, o sea, hablando de la ley del cupo femenino, ¿qué pasa con el cupo laboral trans? Que también es Y un grupo de personas que está luchando también por ganarse un lugar y un espacio, bueno, ganarse, o sea, por tener el lugar que les corresponde también como por tener personas. el lugar que merecen, exactamente, que merecen porque son humanos como vos, como yo y como el resto de las personas que nos están escuchando. Hablamos de una cifra bastante
peligrosa. El 18% de las personas trans son las que tienen un trabajo formal. Claro, acá El hay resto, mi PH sí, Il Teatro mi pH el comenta, para teatro. mí hay que preguntarse si tenemos el goce de los derechos. Los derechos están en la norma, pero la norma Exacto, puede no llevar al goce del derecho. exacto. Bueno, esto es a lo que iba, perfecto, la observación, porque es lo que se evalúa a la hora de explorar lo que consumimos, porque si la ley está, pero no se ejerce, no se aplica, no se conoce, no se gozan, y es muy difícil empezar a ver un cambio. Entonces, si Se hay algo que está practica. mal, exacto. Se practica como cualquier deporte, como cualquier danza. El derecho es dinámico, se mueve con nosotros. Quizás la norma que hace 30 años nos regía y nos permitía gozar de ciertos derechos, hoy francamente no lo hace porque las cosas cambiaron, porque nosotros cambiamos también. Eh, entonces Y coincido respecto totalmente. a esto que estamos hablando del goce de los derechos, de lo que debería suceder, pero no sucede. Vos mencionaste el otro día que nos juntamos así por este medio para conversar un ratito, acerca del test de Bechdel. ¿Qué es el test de Bechdel? Bien, el test de Bretschel fue la inspiración de unos escritos de Virginia Woolf, conocidísima escritora, que en uno de sus ensayos, que se llama Una habitación propia, el cual pueden buscar muy fácilmente por internet y es muy, muy interesante, ella se cuestionaba, como bien digo, se cuestionaba qué rol tenía la mujer dentro de las ficciones que ella leía, por qué la mujer siempre devenía de un rol masculino, por qué la mujer siempre era el interés romántico del protagonista, por qué la mujer siempre era la hija del protagonista, el papel secundario, por qué cuando tenía un protagónico se basaba en hablar de un masculino. Bueno, empezó a evaluar esas condiciones y se llegó a el test de Bretschel, que es una herramienta que evalúa la paridad de género en las producciones artísticas. Esto se puede evaluar en una película, se puede evaluar en una serie, en un capítulo de una serie. Lo que tenemos que hacer es verlo completo y respondernos a 3 o 4 preguntas. La primera es si existen 2 o más personajes femeninos dentro de esa producción artística, ¿no? Dentro de lo que vemos. La segunda pregunta es si hablan entre ellas de algo que no sea un hombre. ¿Esto a qué refiere? Si, por ejemplo, son dos hermanas que hablan de un padre, no aplica, sino habla como de un interés romántico, ¿no? Si esos personajes tienen nombre. Son preguntas bastante simples, Sí. pero tristemente la mayoría de las películas, de hecho un poco más de la mitad de las películas que ganaron Oscars, que son exitosas, que vemos, que nos encantan, no pasan estas preguntas, se Claro, quedan y en eso la mitad. cualquiera, o sea, viendo cualquier peli, o sea, yo me pongo una peli ahora y lo puedo Sí, hacer. Me hago esas exactamente. Se puede acá estudiar, sí, está súper participativo el público, me encanta. me Eh, encanta. pregunta, construcción art. Ujú, Vuelvo al primer tema. La Organización Mundial de la Salud recomienda incluir el arte y la cultura en los sistemas sanitarios. El arte para sí, paliar la dureza de algunos tratamientos médicos. tal cual. Sí, exactamente. Por eso nombraba que el derecho cultural protege otros derechos humanos. Lo podemos ver, creo que de los más conocidos que hay son los payamédicos, que Sí, hacen hay, arte, que sí. hacen reír, que cuentan chistes, que hacen Cantan obras. canciones. Exactamente, bueno, eso es Cantan. un ejemplo clarísimo del goce de derechos humanos y de la aplicación integral, porque se les está dando un lugar, un espacio, porque hay un trabajo muy grande de sensibilidad, de prudencia, prolijidad, de higiene, así que sí, tal cual. Ese es un ejemplo muy claro. Bien, ahora voy a pasar a otro tema, Por eh, favor. tiene que ver con esto también, pero respecto ya más al área del arte visual. Eh, Bien, antes los museos nacionales eran gratuitos y hace unos sí. pocos años comenzaron a hacer pagos. Ujú, Hay una nueva reglamentación respecto a los museos nacionales, que los que antes eran gratis y que ahora ya no lo son, que generó bastante repercusión en la gente, ¿no? sí. Eh,
Bueno, acá tengo anotado, por ejemplo, que tengo un machete, chicos, que a los Sí, está extranjeros se bien. les cobra, no a los residentes, y que se les cobra por la colección temporaria y por la permanente. Bien. Eh, ¿qué opinas de esto, de lo de los museos, que tengan que, hablando de que la cultura es un derecho, ¿no? Digo que Sí, pasó de ser un museo nacional, pasó de ser gratuito y ahora, bueno, al ser pago quizá no todos pueden acceder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí exacto. con el derecho a la cultura? Bueno, hay una realidad y es que, por supuesto que dentro de la cultura y el acceso a la cultura, hay un mundillo muy adentro, por supuesto, de negocios, de... Sucede, también está reglamentado, sí, eso está bien. El tema es qué pasa cuando la accesibilidad a ese derecho por cuestiones privadas, por cuestiones de negocio, se ven colapsadas o restringidas. Eso es todo un tema. De 2019 se emitió una ley de museos donde tarifan un precio acorde a el mantenimiento, a la conservación, a la ampliación, ¿no? de ese espacio, de ese lugar o de esas obras, y se les da un día de gratuidad para acceder. En mi opinión, yo creo que habría que evaluar. ¿Por qué? Porque si, si, si buscamos un pueblo que sea pensante y que tenga un pensamiento crítico, hay que exponer el arte en su máximo esplendor, tanto para ver como para hacer, y a veces se nos ve muy trabado ese derecho, muy trabado. Esto no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, bueno, cada quien se manejará como puede, pero sí hay una realidad y es que muchas veces el derecho no alcanza a cubrir, no llega, las decisiones gubernamentales no cubren, y esto tiene que ver eh, con esto que digo de saber qué pasa para saber qué falta, y muy pocas personas saben realmente qué pasa. Las personas que lo saben son las que lo viven. Hay un tema ahí con los asesores de quienes llevan estas propuestas al gobierno, de lo mucho o poco que conocen este mundo, porque no es fácil. Estamos hablando de un mundo donde todavía es cuestionado, donde una persona que se dice artista es socialmente llamada vaga, Sí. o que no trabaja, o que es sencillo. Entonces, esto viene de fondo. ¿Cómo venimos a cuestionar esto que después se traslada, se trasluce en decisiones políticas que claramente acompañan ese pensamiento? Entonces hay que ir desde adentro y cambiar ese pensamiento, porque el artista, quien ejerce toda esta movida cultural, tiene un trabajo enorme y gran parte de ese trabajo está desprotegido. Como hablábamos el otro día, bailarines no tienen sindicato, directores no tienen sindicato. Entonces, Directores están armando ahora su propio sindicato. Si hay algún director acá que no lo sabe, puede sumarse a APDEA, es la página, y ahí perfecto. están todo. Pero igual, o sea, no lo tienen todavía, no está, Está no hay nadie que exacto. haga Y el trabajo. la pregunta es, ¿quién garantiza el cumplimiento de algo que no tiene garantías y que no tiene protección porque aún no existe? Entonces, lo que se invita a hacer es, frente a esa medida, escarbar qué hay detrás, de dónde viene esto, a qué intereses responde. Entonces, si acortamos todavía más la brecha, van a venir un montón de otros derechos vulnerados. Estamos hablando, como hace un ratito, un cupo laboral trans reducidísimo, una ley de cupo femenino solamente en lo musical. Sumado a esto, empieza a colapsar esos derechos. Entonces, es muy difícil. Es muy Sí, difícil. Está en nosotros y tiene que nosotras. haber una ley para que las mujeres trabajen, ¿no? Eh, ¿Cómo? no digo que ya es loco que tenga que haber una ley para que las mujeres trabajemos. Para que haya una paridad en, sí, es insólito. Y lo más insólito que esa ley sea nueva, que sea contemporánea a nosotros, o sea, recién ahora se está moviendo un poco.
no quiere decir que antes no se mueva, sino que recién ahora hay un impacto, hay un eco, y recién ahora estas necesidades de romper estas cadenas, estos mandatos, están, están funcionando, ¿no? Claro, pero que solamente haya en un evento, porque aparte es un evento musical, no, ni siquiera es, Exacto. digo, es como que ahí se refleja la ignorancia que hay también desde quienes están quizá al mando, o quienes tienen más autoridad, ¿no? Ujú, De la exacto. cantidad de trabajo que hay en cualquier equipo artístico. Digo, hasta con un cantante solista hay un Tal montón de cual. gente trabajando ahí. Ujú. Eh, entonces, bueno, sí, un poco eso. Viene Me de eso. mencionaste hablando de esto, de la ignorancia, ¿no? Que hay desde la afuera, como que solamente quizá los que estamos dentro del mundo artístico somos quienes más noción tiene de estas Ujú. necesidades o de estas cosas que hay como un vacío ahí o algo que no está claro. Exacto. Eh, y bueno, algo que a mí siempre me llamó mucho la atención es que en las escuelas tampoco te hablan de nada artístico, mismo las materias por lo general, no sé cómo habrá sido en otros colegios, pero al menos mi experiencia, las materias artísticas como plástica, música, que era, o sea, hasta ahí era el máximo, eran Ujú. tomadas como una pavada, tipo como no se le da una importancia, cuando en realidad es súper importante que los niños y los chicos, los jóvenes, Tal puedan cual. acceder y tengan conocimiento de, de su parte creativa, ¿no? También, o sea, que puedan explorar ese lado y que puedan crear, digo, no solamente aprender matemática. Absolutamente. Y nada, y pasa mucho eso también en las escuelas, ¿no? Digo, Sí, ahí un poco pienso, ¿no? Quizá el derecho a la cultura también ahí está un poco, eh, sí. no se está cumpliendo, ¿no? Digo, un chico Y que no llega tiene... hasta ahí nomás, exacto. Exacto. Pareciera que hay una serie de derechos que la escuela no nos da la posibilidad de poder explorarlos. La educación sexual integral es una de ellas, la cultura es una de ellas, la ecología, la conciencia del medio ambiente es una de ellas, y son derechos, estos tres solamente que mencioné, son derechos que están en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es la ley más grande que tenemos, es la primera gran ley que tenemos. Entonces, si esos derechos tan importantes a corto, mediano y largo plazo eh, no están palpables en los primeros años de vida de una persona que se está formando, es muy difícil que después tenga posibilidades, que después conozca, que no lo conozca, que lo evalúe, que lo debata, que lo cuestione. Sí, también Entonces, un poco a lo que decías al principio de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, el poder elegir, el poder elegir, conocer y el estudiar te permite elegir. Y si uno no exacto. conoce, ¿no? En la escuela, si uno no le enseñan, ahí también, ¿cómo vas a elegir? Es que se Eh, limita muchísimo las oportunidades, las posibilidades, el conocimiento. Como decía al principio, la cultura está considerada un derecho humano porque justamente se encarga de transmitir conocimiento y ese conocimiento es el que nos forma, el que nos forja, el que nos da una identidad, el que nos da un carácter, el que nos dice me gusta esto, no me gusta esto lo voy a probar, esto no. Y esto se puede trasladar a todos los campos de nuestra vida. Entonces, sin dudas, bueno, acá decían que sí, que es acá muy me nuevo dice, lo que existe. la ANES incluye teatro hoy, pero de todas formas la materia sigue considerándose poco importante, inclusive entre colegas. Sí, Hoy, ¿por escribir algo? Y alguien comentó algo más acá. Ay, perdón, chicos. La ANES es muy nueva. Yo no la sí, es conozco. muy nuevo. No la conozco. Son cuestiones, todas cuestiones normativas que involucran a invitar al arte, a las ciencias, a la vida escolar o a la vida universitaria. Son bastante nuevas y es que venimos de un sistema educativo también bastante deficiente, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué es deficiente? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué intereses hay detrás de eso?
si el rol del docente, que es fundamental, fundamental para nuestras vidas, es ninguneado, si todavía ante una huelga docente lo cuestionamos, que entonces viene a responder bastantes preguntas. No es casual que el área de la escuela esté tan en segundo plano si en la sociedad misma, si lo que vemos, lo que escuchamos, lo que repetimos, lo que leemos en los medios, habla de un menosprecio a la calidad docente o un menosprecio a los colegios o casas de estudio públicas, al descuido que tienen también. Entonces, a la poca militancia que hay, no quiero hablar de militancia en el sentido partidario, sino militancia política, decir, ¿por qué esto está acá? ¿Por qué no podemos estudiar esto? ¿Por qué no podemos estudiar aquello? Hay tan poco de eso que Sí, si eso se resolvería, esto también. claro, sí, esto de las condiciones de los lugares donde estudian, ¿no? Digo, bueno, yo tengo la posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional de las Artes y está, algunas aulas, digo, no tienen ventana, ponele, no tienen vidrio. Y eso Eh, los habla de alumnos, un presupuesto bajísimo para esa área que es fundamental. tal cual, sí. Hablando de otro tema, todo siempre dentro de la cultura igual, Sí, hablamos de las cooperativas teatrales. Para los sí. que no conocen, los actores de teatro independiente, por lo general, nos agrupamos en cooperativas para poder hacer las obras y después se le da un puntaje a cada trabajador y se divide según el puntaje el dinero que se haya ganado de la cooperativa por igual o según los puntajes, ¿no? Ahora, hay muchas cooperativas con producción que existen hoy y en Ujú. realidad no existe el lugar de productor dentro de una cooperativa. O sea, cuando uno va a anotar la cooperativa en la Asociación Argentina de Actores, no puedes poner productor, aunque lo tengas o aunque lo seas. Ahí hay como un vacío legal dentro del trabajo, también otra vez del trabajo de los artistas, que no Ujú. está. ¿Qué pasa con eso? Y es otro capítulo de lo mismo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué pasa cuando quienes deberían proteger no están bien asesorados o no son las personas correctas? Porque también hay que romper un poco esto de que eh, yo creo, por ejemplo, no hay nada mejor no hay nadie mejor que lo conozca desde adentro y pueda defender el arte que un artista. Y si un artista logra cuestionarse, llegar a esos poderes, llegar a hacer esas asesorías, puede llegar muy lejos a cumplir y a proteger derechos de sus colegas, ¿no? Y viceversa también, las personas que están ahí arriba con esos cargos políticos deberían sin dudas bajar un poco al mundo que tenemos los artistas para ver de qué se trata. Porque las cooperativas con producción no es una anomalía, no es algo extraño, no es algo excepcional, sucede todo el tiempo, es una de las pocas formas que tenemos los artistas para empezar a invertir en algo, para sembrar algo, y que no exista, que la cooperativa sea un término más comercial que laboral, es peligroso, porque acaba de nuevo, los artistas trabajamos en esa obra, pero pareciera que el derecho laboral ahí está como más o menos, porque si no hay sindicato, no está la figura del productor, entonces, ¿cómo está protegida esa persona? No tiene forma, no tiene chance y es mucho más difícil, es mucho más burocrático, eh, tiene que entreverse en otras cuestiones, terminar gastando más dinero eh, y, y hay un montón, estoy segura que hay un montón de obras, de producciones artísticas que nos hemos perdido ver por este motivo. Claro, sí, porque ahí solamente, o sea, solamente o sea, lo legal o lo que se permite es anotar una cooperativa sin producción, como que con producción Claro, existe, pero no. existe pero no, y Significa- entonces, claro, claro, significa que en- todos ponen plata para producir eso, pero hay veces que pero no sucede eso, entonces, claro, ahí otra vez está como la persona que lo hay, produce desprotegida. hay un rol del artista que no se está pudiendo ejercer.
que no está protegido laboralmente, que ni siquiera tiene nombre, porque el productor no existe para alguien que quiere invertir en una obra que en los papeles diga que no existe. Está hablando de una falta gravísima. No va a poder emprender o va a tener que emprender de alguna otra manera complicada, difícil, burocrática, que no es la idea, porque estamos hablando de nuevo de un derecho humano, de llegar a otras personas, de transmitir a otras personas, de mostrar su arte, de mostrar su identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando por burocracia, por cosas externas, no está? Es gravísimo, pero bueno, se invita de nuevo, bueno, ahora como mencionabas vos, ¿no? Esto de crear un sindicato de actores impulsado por personas que saben de esto, por directores de teatro, que nadie mejor que ellos vivencia ese mundo y puede responder a todas las faltas que tiene ese mundo. Entonces hay que ver bien cuándo uno gobierna para quedar bien y cuándo uno gobierna realmente con una conciencia y un pensamiento crítico de llegar a determinadas personas. Claro. Porque si no sale la ley, como pasó con el cupo trans, la ley salió, la ley está, pueden verla en el boletín oficial, que es el boletín oficial donde tienen que buscar las leyes, no hay otro lugar donde no puede hacer que sea el boletín oficial. Ahora estoy leyendo lo que dice Lean, esto de en cuántas universidades y colegios existe la carrera de productor. ¿En cuántas? Creo que no. Yo sé que en la UNA, por ejemplo, hay como una especialización en producción, en gestión teatral. Pero no sé si existe una carrera de productor. Yo no conozco. No, Entonces, vamos de nuevo a escarbar y ver de nuevo que realmente no... hay una cuestión de fondo y de raíz que después impide el crecimiento de todo ese tallo y esa flor que es la aplicación de esos derechos. Por eso lo fundamental de las personas que ejercen los cargos públicos, que se puedan formar, en materia de género, en materia artística, si es a lo que se van a dedicar o a ejercer, en materia ambiental, si es lo que van a qué es lo que van a decidir, que nosotros y nosotras podamos saber a dónde va nuestro dinero, porque se habla mucho de nuestros impuestos, tenemos la posibilidad de saber a dónde van esos impuestos y si no nos gusta, tenemos la posibilidad de luego votar, de difundir, de conocer, de debatir, de cuestionar, todo eso, y les aseguro que eso cambia, claro que cambia, lo tenemos que cambiar nosotros y nosotras, porque esas personas que están allá arriba vienen de nosotros que estamos acá abajo, cuando en realidad los que estamos arriba somos nosotros y nosotras que los mandamos a ellos. Ellos están ahí por nosotros, no al revés. Entonces, cuando empecemos a cambiar esas estructuras y darnos cuenta realmente del poder que tenemos como ciudadanos, como artistas, como personas, como mujeres, como humanos, claramente va a haber un cambio sustancial en todo esto. Claramente sí, porque no sobreviven. Una última pregunta, no sé si alguien más quiere Sí. preguntar algo, que ya estamos por cerrar con Luciana. Última chance. Última ¿Hable ahora o calle para siempre? Yo quiero Eso no se dice en el civil, ¿eh? Se dice en la iglesia, en los juzgados no se dice eso. quiero aprovechar una pregunta que te hizo Cami, creo, la otra vez que Sí. estuvimos hablando, acerca de los derechos del actor. O sea, cuando Sí. uno firma un contrato, ella te decía, bueno, hasta dónde yo puedo decir que no, hasta dónde tengo que aceptar, porque a mí me dan un contrato y yo lo leo y si me parece que más o menos es lógico, lo firmo, pero ¿qué pasa ahí? O sea, con los contratos de los actores o de los trabajadores artísticos. Justo lo iba a decir, dice. No sé, Camila, ¿no lo dijiste al principio? Lo voy a responder solamente. Lo respondo solo porque lo dijo Camila del Río. Bueno, el derecho de actor, o también llamado derecho de intérprete,
Tiene una categoría de derechos y obligaciones muy, muy interesantes. Por supuesto que dentro del formato de trabajador, ¿no? Estos derechos, por supuesto, que vienen con el trabajador. El derecho al ambiente digno, ¿no? A proveerse todas las herramientas de trabajo, a la igualdad, al buen clima, etcétera, etcétera. También hay una realidad y es que el consenso tiene mucho que ver acá. El artista tiene todo el derecho de saber qué es lo que va a interpretar, eh, de qué manera lo van a ejecutar. Hay mucho, mucho maltrato en la rama de lo artístico, porque se tocan fibras muy sensibles, ¿no? Cuando uno trabaja y ejecuta un personaje y lo forja y lo muestra, entonces hay cuestiones de salud, de emoción que se tienen que acompañar y se tienen que cumplir. Por supuesto, ningún artista está obligado a hacer lo que no quiera. Por supuesto que hay cosas que se pueden negociar porque el trabajo del arte tiene esa virtud, te permite poder dejar fluir o no ciertas cosas que vayan surgiendo. Eh, pero sí lo ideal es contar con un contrato, sí lo ideal es leerlo junto con la persona que va a contratarte, eh, de preguntar, de asesorarse. Eh, por supuesto que tiene, como decía, un rango de derechos. ¿Qué dice Cami? ¿Qué podemos ¿Qué hacer si podemos la producción hacer cambia si la producción cambia el puntaje una vez empezadas las funciones? Eso en caso de cooperativas. Claro. De Y cooperativas con producción, que hablábamos antes, que están como... claro, eso estaba pensando. Cuando dice cambia de puntaje, ¿a qué se refiere específicamente? Por ejemplo, decimos, ¿no? Arranca la obra y decimos, bueno, nosotras dos nos llevamos un punto cada una y Cami, que es la productora, se lleva un punto también. Y Claro. después que arrancan las Ah, ya funciones, entiendo. no, al final yo me voy a llevar 2 puntos y ustedes se llevan medio Ujú. punto cada una. Y bueno, volvemos otra vez a lo mismo, la claridad de los acuerdos. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Va a depender, en realidad no debería depender, pero tristemente, como esto está desdibujado, se cometen muchas de estas tropelías, ¿no? Pasa mucho esto. El tema es que esperemos, si esto se normaliza y empieza a existir una regulación, esto cambie y sea equitativo. Pero muchas veces no lo es, porque la persona que invierte la mayor cantidad de dinero, que monta un espectáculo, que lo sostiene en sus mejores o peores momentos, luego se termina llevando migajas y encima está desprotegido. O quedan cero, Entonces, claro. o quedan cero. Entonces son todas cuestiones entre velos que lo sabemos, que no me ha pasado, dice. No es que son entrevelos que conocemos los artistas, que lo padecemos nosotros, porque es una legitimación, es un ejercicio del trabajo muy distinto, muy invisibilizado, y más de uno cree que es montar una mesa, una silla y ponerse a actuar, y no es así, claramente no es así. Un trabajo Hablábamos, bueno, muy brevemente porque ya no hay más tiempo, pero el derecho a la apuesta, el derecho a armar una escenografía, eh, tiene que estar protegido también, porque esto es una creación. Entonces, ¿hasta qué punto, qué límites, hasta qué punto este logro, este mérito es del iluminador, o del sonidista, o del vestuarista, o del utilero, o del director? ¿Y cómo? Si ni siquiera esos roles están bien definidos. Si a veces ni siquiera hay contratos. claro, Entonces, sí, es sí, o es muy, que muy también difícil proteger está algo como que, impuesto a ser el productor. tal cual. Sí, sin dudas. Por eso siempre se invita, y lo diré las veces que sean necesarias, a cuestionar, a debatir, a evaluar estas cuestiones y a embeberse de estas cosas, porque es la única manera que tenemos de poder aplicarlo, conociéndolo. El saber nos empodera. No importa de dónde vengamos, quiénes seamos. El poder que tiene un comunicador, un artista, alguien que ejerce el derecho humano a la cultura, tiene que estar embebido en todas estas cuestiones para ir a defenderlo, defender lo que hace. Y tiene, por supuesto, el derecho a ser oído, a ser recibido y a que se apliquen
esas medidas para él, esas protecciones. Una última pregunta te voy a hacer, Anchu, algo ya más alegre, porque vos también sos actriz. Sí, Te dije sí, Anchu, perdón. Bueno, yo te voy a decir sí, Anchu porque sí, para mí sos Anchu. decime Anchu. Pero Ay, sí, yo soy Luciana Díaz, apodada hace años Anchu, ya está. ¿cuántas veces hemos estado cooperando con el director en jefe y no hay decisión de grupo? Claro, bueno, esas son cosas que también, ¿no? Me parece, se tienen que acordar de antemano. Sí, se tienen que acordar de mano y tienen que estar visibilizadas para poder protegerse, si no, el derecho no puede entrar. Claro, exactamente. El saber nos empodera, así es la frase de Anchu Linda, Sí, de justicia. sí, Eh, ¿Cómo vos, bueno, vos sos actriz también, mismo estás con sí, Velázquez, que de paso le hacemos sí, promo, tenemos el por chivo. favor. Quiero que me cuentes brevemente, que ahí hay algunos integrantes de Velázquez que vi que se sumaron, todos Bien, amigos que queremos mucho. sí, Eh, Quiero que me cuentes brevemente, así ya le damos la bienvenida a los chicos por de Rayos supuesto. X. ¿Qué es Velázquez? Y también quiero que me cuentes un poco cómo, o sea, cómo unís vos estas dos, esto es más personal, ¿no? ¿Cómo se unen estas dos partes de Anchu, de Luciana? O sea, estas dos Lucianas. Luciana, futura abogada, ya pronto, y Luciana, actriz. ¿Cómo unís eso? Que a mí por lo menos me suena como contrario, ¿no? Bueno, yo creo que hay una sola Luciana, que es esta, la actriz y abogada, y futura abogada, espero. Y bueno, hay mucho del actor y del abogado. El actor y el abogado estudian muchísimo, hay un texto preparado, hay una defensa, hay improvisación, eh, hay, y esto es lo más importante y lo que yo creo que me llega, es exponer una injusticia, exponer un conflicto. Esto lo hace el actor y lo hacen también los abogados. Muestran cuál es el problema, cuál es la realidad, cuál es la posible solución. ¿Se soluciona o no? Bueno, al actor le pasa lo mismo, al abogado le pasa lo mismo. Eh, entonces, para mí el derecho y el teatro van de la mano conmigo y son parte de mi vida. Yo los adopté parte de mi vida. Amo actuar y amo brindar todo lo poco o mucho que sé y que sabré sobre derecho, que es la herramienta más grande para defender mi trabajo como actriz y a su vez también creo que es al revés. Le debo mucho a mi forma de ser y a mi personalidad y a mis amigos y a mis vínculos por teatro. Entonces van excelente de la mano y bueno, como decías vos, esto de difundir y amar la cultura y ser parte de ella, nobleza obliga, tengo que, sí, hablar de Velázquez muy brevemente. Es un espectáculo hermoso que nos llevó ya casi 3 temporadas en un espacio que nos habilita y nos da la posibilidad de poder ejercer nuestro arte, que es Casa Sofía, que nos dio desde lugares para ensayar, comodidad, calidez, amor, gente hermosa. Yo creo que la mejor forma de saber qué es Velázquez es entrando a @Velázquez y que se sorprendan con lo que hay ahí. Pero se Eh, van a divertir mucho, ¿Cómo? se van a sorprender bien, se van a divertir Se mucho. van a sorprender muy bien, se van a divertir mucho y bueno, seguimos haciendo funciones así a la distancia, pero con mucho amor y con mucha profesión, que es lo que nos moviliza. Acá están Muchas mandando gracias. Sí, mensajitos estoy de amor, corazones de sol, admiración muchas infinita por gracias. estas dos personas, son increíbles. Las quiero mucho, mucho a Muchas, todas. muchas gracias por darme este espacio, Camila. Yo estoy, pero orgullosa de vos, de la persona que sos, de la actriz que sos, de lo emprendedora que sos. Esta mujer es muy trabajadora y le da mucho trabajo a mucha gente, que eso es de lo más noble que se puede encontrar en este rubro. Así que para ella, todos mis besos, que la Quiero. quiero, que la extraño, y besos a las chicas, a todo ese matriarcado hermoso que es Ciclo de Artes. Sí, que hablando de la ley de cupo que estuvimos hablando, el ciclo de artes está compuesto por mujeres. Así que, Cumple exactamente. Y pasa el test de Bechdel también. perfecto. No hablamos de ningún hombre, ¿te diste cuenta?
Muy bien. Y no, y tenemos nombre. y tenemos, no. Muchas gracias. Y bueno, me quedo viendo a los chicos que vienen ahora. Sí, a los chicos que ahora va a estar. Bueno, espera, Ancho, explícame esto porque yo soy nueva en el vivo, se van a reír. Decime. Yo me Yo no, voy ahora. vos te vas y yo ahora Yo me tengo que voy. encontrar que es Cami del Río, es mi mamá. Que está Sí, usando- ya sé. Gracias, Anita. eh, tengo, Eh, a vos me cortás y yo yo me voy llamar y a te los chicos quedás. de la niñez, ¿no? Sí, pero si dura una hora esto, capaz que te conviene salir y volver a entrar, no sé. Ah, ¿vos decís? Me quedan 10 Ah, minutos. Bueno, voy a, me entonces parece que sí. salimos y voy a volver a entrar porque me Ahí pasé. está. Ay, perdón, pero súmense todos, por favor, que de verdad está muy buena Sí, la yo ahora hamburguesa. voy. No, no sean hortivos. No, no, quédense chicos, es domingo, mañana es feriado, ¿qué tienen para hacer? Nada. Se quedan Ya, cumpliendo la cuarentena. adiós. Chau, amiga, muchas gracias. Gracias a todos y a Pero todas. ahí vuelvo, no se vayan.